¿Se me escucha, chicos? Sí. Ah, bueno. Sí, Bárbaro, buenas noches. A ver, Hola, profe, buenas noches. Poner la filmina. Bien. Lo silencio todo. No lo silencio todavía. Vamos a ver. Comparto la pantalla. Así. ¿Pueden ver la imagen? Sí, Bárbaro. Sí, profesor, se ve. Bueno, no sé si estamos todos o hay que esperar un poquito más. Si me dicen, ¿están de acuerdo? Arrancamos. Somos 22. Bueno, está bien, es un buen número, podemos empezar. Bueno, les cuento que como hice la vez anterior, mañana les voy a aportar, primero voy a dar hoy la clase que vamos a completar lo visto la semana pasada, que es ver cómo el sistema interamericano ha integrado a los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando yo el otro día les pasé el videíto y el tema del derecho a la vivienda para que lo estudiaran y después trabajaran con este fallo de la Corte Suprema tan interesante, ven ustedes que hoy el derecho a la vivienda no es un derecho estructurado o formal como podía verse en la primera generación. Si bien en la primera generación podemos decir que, bueno, todos tenemos derecho a concertar un plan para una vivienda, si tenemos dinero la pagamos, y si no, no. Esto fue evolucionando al transformarse en un derecho económico, social y cultural, y que muchas veces se vincula con otros derechos de no menor importancia. Cuando a la vivienda le sumamos una mujer con alto grado de discapacidad. Algunos me dijo, ¿y por qué la jueza, ahora me sale Hayton, Argibay, resalta que la mujer que tenía su hijo discapacitado era boliviana? Eso es como hacer una... No, era para resaltar que era una minoría en riesgo, un grupo en riesgo, porque un boliviano es peor tratado que un argentino en situación insolidaria. Y además esa mujer estaba con una criatura y además en situación de calle y además la criatura con una gravísima incapacidad mental. Entonces ahí el derecho a la vivienda se entrelaza con otros derechos. Bueno, así como es ese derecho, que es un derecho que se debe ver homogeneizado con otros, se presentan en la general todos los derechos económicos, sociales y culturales. Son derechos que nacen de la vergüenza de un Estado que se dio cuenta que con lo meramente formal no podía hacerse cargo de una sociedad en desarrollo. Entonces que había que buscar las fuentes sustanciales del derecho, o sea, hacer bien notorias las garantías, presentar una actitud robusta del Estado, que sin ser un Estado bobo que todo lo da, es un Estado presente que colabora para romper los desequilibrios de la libertad. Pues ya Vidal se había dado cuenta que la libertad sin límites no congloba, sino desequilibra, porque genera junto con el capitalismo concentración de poder y las posesiones. Entonces, siempre hay mucho desequilibrio cuando no se coordina a la libertad. Entonces viene la igualdad, que es la madre de acción de todos estos derechos. Entonces yo mañana les voy a pasar, o si no es mañana, más tarde pasado, un videíto con otro de los derechos que tenemos que ver, que es el derecho a la salud. Así de paso, los temas que no tenemos para dar en la clase, ustedes lo tienen en el video. Es un derecho que claramente se presentaba como un derecho de primera generación, cuando el derecho a la salud era el derecho a que uno no le hagan daño. Pero después uno dice, el derecho a la salud también es el derecho al bienestar, es el derecho a la calidad de vida,
es como en algún momento les expliqué, el derecho a la salud es también el derecho de que un obeso no solamente le hagan la cirugía bariátrica, sino que después le recorten los colgajos para que no junte por la sudoración infecciones, y que los actores de las obras sociales pretendían que esos eran cirugías estéticas que no debían ser cubiertas por las obras sociales. Y ahí entonces la jurisprudencia, con ese rol interpretador que yo les expliqué en la primera parte del cuatrimestre, tan importante para el desarrollo armónico de un Estado de Derecho que pretende sobrevivir, va dando las pautas. Por eso en ese trabajo va a haber un desarrollo desde 1853, pasando con la Constitución del 49, con algunos fracasos, la reforma del 94 y el aporte tan importante que ha hecho la Corte Interamericana cuando acompañó en el desarrollo de los derechos económicos y sociales. Pero en realidad la Corte Interamericana tuvo algunas deficiencias en este punto, como lo vamos a ver en el día de hoy. Por eso el fallo que también les voy a dar para que ustedes hagan como segundo práctico, que es un fallo de la Corte Interamericana donde resuelve un derecho sindical. Y vamos a ver cómo lo resuelve, lo van a ver ustedes, y yo les voy a pedir alguna opinión, como hicimos en el último caso. Bueno, si todo esto está bien, entonces estamos de acuerdo que hoy mandaré este trabajo y mañana el que viene con el segundo práctico. Bueno, acá es unas consideraciones acerca de vigencia de estos nuevos derechos económicos, sociales, culturales y hoy se dice y también ambientales en el contexto del sistema interamericano, porque la clase anterior lo vimos en el desarrollo general y en el desarrollo que tiene que ver con el sistema constitucional interno. Igual, para ver estas bolillas de derechos económicos, sociales y culturales, les recomiendo vayan al tomo 2 de mi libro, vayan a la página que lo pueden bajar y ahí van a encontrar los complementos para ir cerrando esta bolilla. Yo cito acá a Borges cuando decía: es inevitable que un hombre confunda su declinación con la declinación de la historia. Uno se va poniendo viejo y cree que la historia decrece, no, es uno que cae. Y su crepúsculo humano con el vasto crepúsculo, digo yo, de los días y las horas. Esto, aunque parece una verdad de perogrullo, tiene que ver con algunas cuestiones motivacionales que ayudan en realidad a la interpretación de algunos derechos sociales y culturales. Justamente hoy, la actividad de todos los días, yo les digo, estas dos materias, teoría constitucional y derechos humanos, son materias que se aprenden más con el diario que con los libros. Van a ver ustedes que el tema nuevo de agenda por la visita del Fondo Monetario Internacional es claramente qué vamos a hacer con el recorte del gasto público, y justamente el recorte parece que va a tener que apuntar a la clase pasiva. O sea, a los jubilados les van a recortar las jubilaciones porque somos, como muchos países, naciones que empiezan a tener cada vez más jubilados y menos gente que trabaja para sostener el sistema. Entonces uno dice, y hay veces que nosotros decimos que nuestro crepúsculo es el crepúsculo de Victoria, y en realidad, ¿cómo les puedo explicar? La verdad de la cuestión es que nuestro crepúsculo también debe ser atendido por el Estado en función de los derechos económicos, sociales y culturales. Otra condición es que claramente la lucha contra la pobreza, y especialmente la que hace eliminar la pobreza crítica, que es justamente la pobreza que hoy tenemos en nuestro país, es esencial para promover y consolidar la democracia, y es una responsabilidad común y compartida de los estados de la región. Esto dice un taller de estrategias para derechos económicos, sociales y culturales. Y otra vez tenemos a la vista la cotidianidad. Hemos visto que hay muchos intentos de ocupación de tierras privadas o de terrenos estatales, algunos con mayor color social, otros con menor color social, pero en todo caso con una limitante que es la inviolabilidad de la propiedad de las personas.
Bien, y por otro lado uno dice, bueno, qué bueno que el Estado tenga tanta propiedad estatal, porque se la puede dar a estas personas, pero también es cierto que la propiedad estatal no es del presidente, tampoco es del Congreso, es de la sociedad. Entonces yo preferiría que, como dice el segundo párrafo que yo tengo ahí escrito, en realidad el apoyo y el aporte social sea debidamente planificado. Por ejemplo, nosotros que somos platenses y la Universidad de Mar del Plata tiene al INTA en Balcarce, ¿qué tal si se hace un plan de explotación de terrenos, cada uno en su contexto, porque no podemos mandar a gente del Chaco a explotar frutillas o a Mar del Plata a hacer olivos, bien, porque cada lugar tiene su especificidad. Y como todo, para dar una tierra hay que preparar a la gente. Y para dar una tierra, mejor que dar es ayudar a que cada uno sea el dueño de su tierra. Por eso digo, todo esto depende no tanto de la bonomía de un presidente que da, sino de un Estado que sea capaz de planificar para generar una sociedad mejor. Bien, es claro que en casi todos los periodos históricos hubo los dos valores que nosotros tenemos tan presentes, despilfarro y corrupción. Aunque lo que distingue a nuestra civilización, que es la civilización moderna y de épocas anteriores, es producto en gran parte de la implementación de programas públicos para mejorar la calidad de vida y prolongar la vida. O sea, antes no había esta idea de programas públicos. Entonces, como hoy tenemos la posibilidad de programas públicos, debe haber muchísimo control sobre el actor político que despliega los programas públicos. Porque del lado de un Estado con mucho dinero para hacer programas públicos está la corrupción cuando nosotros entregamos los programas públicos de salud, de vivienda, de trabajo a los amigos y robamos tanta plata. Bien. Todos nos estamos preguntando hoy, y vuelvo al diario como mejor tratado de derechos humanos, ¿qué pasa con las vacunas que nos vamos a aplicar? ¿Por qué la rusa? ¿Por qué la americana? ¿Por qué la inglesa? ¿Por qué no todo cristalino? Para que la ciudadanía sea quien le estamos dando. ¿Quién viajó en esa comitiva rusa? ¿Los amigos de quién? Los empresarios que van a recibir sin licitación un proceso complicadísimo de traer vacunas con protección bajo cero, que debe ser muy cuidadosa. Bueno, todo eso como sociedad nosotros debemos, o sea, el Estado debe hacer lo que hace y nosotros debemos estar los controles de ese Estado para que lo que debe hacer lo haga bien. Aún así, este pretendido equilibrio para ser logrado, o sea, lo que antes era despilfarro y corrupción, ahora sea programas públicos sin despilfarro y corrupción, es una pretensión que a veces parece que nunca lo vamos a lograr. En la medida de la trayectoria de la modernidad, se identifica con qué historia, con la del capitalismo, que es el pilar de esta regulación y que se fortaleció a costa de las emancipaciones. Entonces, lo ideal, lo que ustedes deben entender y concretar acá, es que el constitucionalismo social, que es el que estamos intentando estudiar ahora, le aportó densidad material al constitucionalismo liberal. ¿Vieron cuando estamos batiendo para hacer una torta o lo que sea, le agregamos manteca o le agregamos crema? Ese batido empieza a tener una densidad mayor. Uno dice, lo que voy a comer tiene sustancia. Bueno, la primera generación de derechos humanos tenía estructura formal. Protejamos el debido proceso, la propiedad de quien ya la tiene, el derecho a ir al mercado de trabajo, pero no proteger al trabajador. Cuando advertimos que eso generaba iniquidades, empezamos a intentar agregarle densidad a los derechos humanos para tratar de enfrentar una transformación de la realidad que en los hechos y con los aportes ya del liberalismo estaba plagada de desigualdades y de injusticias, con lo que esta nueva etapa autoriza y propugna la necesidad de ponderación, otra vez interpretación, respecto de los bienes jurídicos. Todos los derechos sociales ponen en crisis
a veces a los derechos individuales, porque los derechos individuales se propugnan la no limitación y los derechos sociales tienen por base una limitación. El nuevo sistema, digo, el de los derechos económicos, sociales y culturales, quiso proveer a la sociedad un andamiaje normativo para promover bases efectivas de igualdad real y también remover los obstáculos que impidan conseguirlo. ¿Se acuerdan como yo decía el artículo 2 de la Constitución italiana? El Estado social y democrático de derecho tiende a remover todos los obstáculos que impiden llegar a la igualdad real. O sea, escribirlo es lindo y es fácil, pero hacerlo es muy difícil. Ahora, un poquito más. La idea, ¿por dónde pasa ahora? Por armar un entramado normativo nuevo que permita generar pautas que transformen la realidad, porque el sistema dice, esta realidad así no va, debe ser mejorable. Entonces, a diferencia del constitucionalismo liberal que dejaba al egoísmo de cada quien libre actuar porque el mercado regulaba automáticamente la oferta y la demanda, el Estado social de derecho quiere ocuparse de estas condiciones básicas y quiere incorporarlas como jurídicos intereses relevantes, presentándose el propio Estado como un asegurador que no siempre resulta eficiente de ese mínimo vital para todos. O sea, cuando decimos hay un derecho a la educación, pero el Estado asegura por lo menos la educación primaria y en la provincia de Buenos Aires la secundaria, porque si todos no tenemos esa base, es muy difícil entrar en competición después. Por ejemplo, estos 6 meses donde mi hijo está cursando la secundaria, pudo hacer teletrabajo, tenía su computadora, tomó sus clases por Zoom y bastantes cosas aprendió. No es lo mismo, pero no creo que haya perdido el año. Hay otros chicos que efectivamente lo van a perder, porque a veces tiene computadora, pero no tienen un lugar donde puedan bajar el wifi o directamente no tienen nada y esos perdieron indefectiblemente. Yo perdí más o menos y otros ni hablar. Tienen tanto dinero que llevaron a su casa un profesor particular de cada materia para que le dicte las materias a sus hijos. Entonces, esos son los equilibrios que el Estado debe buscar lograr. No que a todo el mundo se le dé el pan en la boca, sino los instrumentos para poder comer. Entonces, ¿a qué me refiero yo? A un constitucionalismo que tiene unas características de corte existencialista, recuerden a Sartre, que pretende atender a las necesidades de los individuos, pero se preocupa por las condiciones materiales y espirituales. Por eso el fallo que les di para trabajar en otro día. Digamos, una Corte Suprema que se ocupó de esta señora que necesitaba vivienda digna, pero estaba en la calle, que tenía un hijo discapacitado y no tenía trabajo. O sea, trató de ejercerlo, de hacer ejercer los derechos, pero preocuparse por las condiciones materiales y espirituales que son las que determinan la aparición de nuevos intereses y derechos. Y le dice a la ciudad de Buenos Aires, mire, Corte de la ciudad, usted está diciendo que la ciudad de Buenos Aires tiene un montón de planes y está bastante bien. Y yo le digo que en el caso de esta señora no es suficiente, ni con paradores, ni con un breve subsidio. Tiene que tener un lugar donde vivir para poder alimentar a ese chico y las condiciones para resolver su vida posteriormente. Bien, no olvidar acá que el nuevo orden constitucional, el constitucionalismo social, no es que deja de lado lo bueno del corte liberal. Con esto quiero decir, teniendo la vivienda digna no vamos a dejar de lado el debido proceso, porque son todos logros que interactúan y crecen unos a otros. Y también los ingredientes internacionales y socialistas que se generan alternativamente políticas económicas que a veces son liberales y a veces son proteccionistas. Bienvenidas aquellas útiles. No tenemos que generar antinomias, sino buscar armonía en el cambio, porque todos tienen que ser escuchados
y todos los derechos tienen que ser actuados. Las normas internacionales que hablan de promover progresivamente estos derechos, pues tienen algún problema, a veces no pueden ser inmediatamente realizados. Por eso acá se habla de la progresividad, que está atada a la idea de plan, y se obliga al Estado que se hace parte a extenderlas hasta el máximo de los recursos disponibles. Una primera interpretación, y así lo interpretó la República Argentina con su corte, cuando dictó el fallo Chocobar, cuando habló de la llamada solidaridad previsional en términos menemistas, que decía que los jubilados no tenían ley que le actualice sus saberes, y el Congreso no hacía ninguna, y el Estado dio una que era más o menos. Entonces la Corte dijo, bueno, vamos a aceptar esta actualización porque la otra alternativa es nada y la del Congreso es mucho. Y el Pacto de San José de Costa Rica dice que el Estado estos derechos los debe realizar en la medida de su posibilidad, y nosotros somos un Estado que tiene pocas posibilidades. La Corte Interamericana dice no, si un Estado se hizo parte en San José de Costa Rica, debe atender los derechos económicos y sociales hasta el máximo de sus recursos disponibles. O sea, si tiene un centavo para disponer, primero a los derechos económicos, sociales y culturales, después a lo otro. No puede decir yo arbitro las posibilidades como se me da la gana. Tiene que servir para realizar estos derechos. Este estándar tan bueno es el estándar del máximo de los recursos disponibles hacia la vigencia del principio de progresividad. Porque si yo acepto que los derechos económicos, sociales y culturales solo se pueden realizar si el Estado puede, le estoy dando una discrecionalidad al Estado que siempre termina en la arbitrariedad, como la Ciudad de Buenos Aires, es decir, y a esta señora que está en situación de calle con un hijo discapacitado, y le doy una pensión por 6 meses de 1.000 pesos por mes y que vaya al parador. Y hice lo que pude. Y con esa persona podía hacer más. Entonces, el Estado en estos casos, cuando entra en los sistemas internacionales, como el de San José, está obligado al máximo de lo que puede dar su sistema jurídico. Y esto lo trabajó muy bien Germán Villar Campos en un libro que se llama El orden socioeconómico de la Constitución. Entonces, al incorporarse a las constituciones, o sea, al orden normativo fundamental, estos derechos, los económicos, sociales y culturales, el constituyente lo que aspira es a ponerlos a la guarda de la Constitución, al amparo de la Constitución, y dándole jerarquía pareja con la libertad, porque los dos son condiciones de la dignidad humana. Tanto la libertad y el derecho al debido proceso de la propiedad privada, como el amparo de la salud, la vivienda y la educación, son condiciones para la dignidad. No se pueden concebir unos derechos dejando de lado a otros. Por eso siempre les digo que esto de la tercera o de las 3 generaciones de derechos es una connotación de corte didáctico, histórico, pero en la realidad no hay derechos que tengan más trascendencia que otros, ni generación que deba ser priorizada frente a otros. Aún así, hay que reconocer que en los hechos hay un abismo entre los principios de la nueva normativa, o sea, los principios que hacen a los derechos económicos y sociales, y la triste realidad, sobre todo por la que transita América Latina, y sobre todo la que transita luego de la pandemia, o en la propia pandemia que hoy estamos transitando. Vamos a decir acá que existen opiniones de la Corte y de la Comisión Interamericana, y esas opiniones de la Comisión y de la Corte sobre derechos humanos, y también las que da el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que siempre es fuente de interpretación para la Corte Interamericana, en muchos casos fueron argumentos de abogados y juristas muy competentes, como lo es Abramovich, y en guía para la creación de jurisprudencia local en diversas materias. Esto es interesante porque hay muchos autores, entre ellos Rosenblatt, que es el presidente de la Corte, que tiene una tesis, que él dice
el derecho que nosotros traemos cuando citamos a la Corte Interamericana, o a la Corte Europea, o a un fallo norteamericano, estamos citando derecho importado. Y nosotros tenemos que citar el derecho nacido en fuente nacional, porque el derecho importado tiene otro contexto. Esto ha sido altamente rebatido por la generalidad de la doctrina, sobre todo porque dice los derechos que emanan de los instrumentos constitucionales o internacionales con jerarquía constitucional ya dejan de ser importados porque el constituyente les dio la jerarquía de la Constitución. Pero la discusión existe y hay quienes dicen no hay que citar derecho extranjero. Aún pese a esta dificultad para que se realicen plenamente estos derechos de los que estamos hablando, las instancias internacionales no dejan de apurar, de instar a los estados nacionales para que tomen las medidas adecuadas para garantizar la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales y a decidir sobre justamente la asignación de recursos públicos debe hacerse con una prioridad para realizar los derechos económicos, sociales y culturales. Esto por dos cuestiones, porque cuando se hizo el Pacto de San José de Costa Rica, tenía, y de hecho tiene hoy, un solo artículo, que es el 26, que dice que los estados deben realizar los derechos económicos, sociales y culturales en la medida de sus recursos disponibles. Y nada más. Eso hizo que después se haga la interpretación que los recursos disponibles son el máximo de los recursos disponibles. Pero ahí había una falencia, porque se tomó a los derechos económicos, sociales y culturales como una indicación para los estados. ¿Qué pasó? Años después se hizo el protocolo adicional de San Salvador, que es un protocolo directamente referido a los derechos económicos, sociales y culturales en América Latina, al que nosotros ya hemos ratificado y está en vigencia. Pero de los derechos que tiene ahí, hay varios que dicen no pueden ser llevados a juicio, porque justamente son derechos difíciles que cuesta realizarlos. Pero hay algunos que sí, los sindicales, los de medio ambiente. Ustedes saben que a 9, 10 años de entrar en vigencia el protocolo, la Corte en sus informes anuales decía, instamos a los estados a que denuncien y que invoquen el protocolo de San Salvador, porque hay derechos que sí pueden invocarse. La gente no iba a la Corte Interamericana en función de estos derechos, hasta que empezó ahí. Bien. El derecho económico y social, que fue rescatado como paradigma por nuestra reforma del 94, no solo indica que el ser humano es un sujeto de derecho y el centro del sistema constitucional, sino que amplía la frontera de los derechos a los derechos económicos, sociales, ya constitucionalmente estaban en la Constitución por el 14 bis. Pero los instrumentos internacionales, la Convención Internacional, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el mismo Pacto de San José de Costa Rica, posteriormente el Protocolo de San Salvador, representan el último paso que en el derecho internacional se da cuando se pretende positivizar el derecho internacional. Siempre hubo costumbre internacional, recomendaciones del Estado. Bueno, ahora hay instrumentos. Y nosotros a esos instrumentos les hemos dado jerarquía constitucional, con lo cual el Estado se debe obligar en este sentido. Estos derechos económicos, sociales y culturales, que yo pongo DES, pero ahora se llaman DESCA, que se les ha agregado ambientales, están en los distintos instrumentos internacionales, forman una categoría que nace con el constitucionalismo social y que tiene como referencia al Estado y lo que el Estado puede hacer. Y es difícilmente extrapolable a una sociedad liberal o a una sociedad donde priman las leyes del mercado. No podemos hablar de derechos económicos, sociales y culturales sin hablar de algún rol del Estado. Esto yo les conté que con la intervención de Keynes, con el New Deal en Estados Unidos,
Desde allí, en economía, se discutió cuál es el rol que tiene que tener el Estado en una sociedad democrática, pero ya no más se dijo que el Estado no tiene que tener ningún rol. La Carta Social Europea, que es el instrumento que en Europa se usa para trabajar los derechos económicos, sociales y culturales, que es un complemento del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos es el pacto de San José de Costa Rica de Europa. Y la Carta Social Europea es el protocolo de San Salvador de Europa. ¿Esto qué impone la europea? Un estándar mínimo de garantía en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y convoca la acción de varios comités de expertos independientes que lo que hacen es acompañar las decisiones de los estados o sugerir que las mejoren. Claro, en Europa es más fácil porque hay mucho dinero para implementar estas acciones. Igualmente, este instrumento europeo es deficiente porque no contempla ningún órgano judicial como nosotros tenemos en el Pacto de San José de Costa Rica, a la Corte Interamericana, que con independencia resuelva los conflictos económicos, sociales y culturales. Nosotros en América Latina afirmamos muy tardíamente que la democracia debe ser solidaria. La Convención Americana solo se refiere a la democracia social, ya lo dije en el artículo 26, cuando habla de la obligación de desarrollar estos derechos en forma progresiva, aunque el proyecto que se había hecho los contenía a los derechos económicos, sociales y culturales, pero se los sacó porque en ese momento era más prioritario luchar contra la dictadura y que todos los países firmaran para perseguir las dictaduras. Se concentró y se dejó afuera con esa normativa tan laxa a los económicos, sociales y culturales. Por supuesto que el sistema del pacto tampoco creaba un sistema de seguimiento como lo sigue la Carta Europea, salvo la referencia a los informes que hace la Comisión Interamericana, que sabemos que hace uno por año y hace un informe cada vez que un país es denunciado. Por eso esta norma en realidad, el Pacto de San José de Costa Rica, dejaba sin protección directa a los derechos económicos y sociales. Para ello es que se hizo el protocolo de San Salvador, que ahora vamos a hablar. Fue abierto a la firma en el año 1988 como un protocolo adicional al pacto y con la función de instituir, enumerar y proteger a los derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito latinoamericano. Vean que este protocolo hablaba de protección y también de promoción. Llevarlos adelante, pero también protegerlos. Tiene un preámbulo y 22 artículos. Al juntar 14 firmas en 1999, vean, 11 años después, Argentina lo firmó y ratificó, pero después, sobre el 2000 y pico. Así que al reunir 14 firmas, en el 99 entró en vigencia. Después faltaba que los países lo vayan ratificando. Este protocolo le da permiso, faculta a la Comisión Interamericana a recibir denuncias sobre presuntas violaciones de los derechos sindicales y a la educación del protocolo. Es lo que yo les dije. De todos los derechos que ahí están regulados, se pueden denunciar los sindicales y los de educación. Bien. El preámbulo del protocolo de San Salvador nos indica que con arreglo a la Convención y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solo puede ser realizado el ideal del ser humano libre, exento del temor y la miseria, si son creadas las condiciones que le permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, culturales y sociales, tanto como de sus derechos políticos. Esta es la idea. No se puede gozar de los derechos humanos si no podemos gozar de los económicos y sociales en una manera
potenciada como se los gozan los derechos civiles y políticos. El protocolo reafirma también la necesidad de desarrollar y proteger realmente estos derechos, protección y promoción. Digamos, en la década del 90 se empezó a hacer notar que ahora los económicos, sociales y culturales eran el sistema como antes eran las graves violaciones a los derechos individuales de las personas cuando se producían las horribles matanzas y desapariciones, genocidios. Bien, este era entonces para el sistema interamericano el tiempo del desarrollo, el tiempo de los derechos económicos, sociales y culturales. Este protocolo afirma la necesidad, o sea, no podemos tener derechos económicos, sociales y culturales si no entramos en la idea del desarrollo y la protección real de los derechos. Dejarnos de elaborar constituciones que parecieran ser cartas románticas que dicen cosas que nunca se cumplen, sino que tenemos que desarrollarnos para que esos derechos sean posibles, con base en la idea del respeto integral que se debe a toda persona en el contexto de la democracia representativa que se gobierna. Claro, el de San Salvador tampoco es un contexto normativo que sea integral o que sea el mejor para que por sí logre la efectiva protección y promoción de estos derechos económicos, sociales y culturales. Con esto que les quiero decir, son derechos difíciles, que uno a cada paso ve que está perdiendo la batalla, pero la tiene que ganar. Aunque diseña el protocolo mecanismos para monitorear el cumplimiento por parte de los Estados miembros de las mandas así. Y esto es importante, porque el protocolo da mandatos para que los estados se desarrollen. Y anualmente cada estado tiene que informar cuál es el grado de cumplimiento. Y ese cumplimiento lo ve el observatorio que tiene el protocolo de San Salvador, que hace también, al igual que la Comisión Interamericana, sus informes periódicos. Entonces dice, bueno, vamos a informar cómo están los países que ratificaron el protocolo. Argentina último porque no hizo nada. Uruguay muy bien, Paraguay más o menos. Y así entonces sabemos concretamente cuáles son los niveles. Y uno dice, pero siempre el Estado va a informar lo que le conviene. Pero en general, cuando el sistema interamericano habla de recibir informes, siempre tiene que recibir informes de organismos gubernamentales a la vez que de organismos no gubernamentales. Entonces, informa el Estado, pero también informa a la ONG que se quejan. Entonces, de ahí sacan estadísticas más o menos fiables. Así, el 5 de junio del año 2007, en sede de la OEA, se compuso y empezó a funcionar el grupo de trabajo para analizar los informes periódicos de los estados. Pues se dijo, una solución sería someter a todos los estados a juicio y que pierdan los juicios. Pero con eso no ganamos nada porque se van a ir todos del sistema. Preferible entonces es hacer una comisión que produzca informes e ir acompañando a los estados para que mejoren su situación y llevar causas cuando la cosa sea tan grave que solamente haya que hacer una demanda. ¿Cómo se forma el grupo de trabajo? Bueno, el principal problema es que se creó en el 2007. Esta comisión no había, ya en el 2008, elaborado cuáles eran los indicadores de progreso. O sea, los estados no sabían que tenían que informar porque la comisión no había elaborado los indicadores. La asamblea de la OEA en el 2008 le dijo a la comisión, muchachos, ya que se crearon en el 2007, hay que hacer los indicadores. Y recién, en el 2012, se establecieron las normas para hacer informes periódicos que están previstos en el protocolo de San Salvador. Estas normas tienen esto. Primero, quieren ser herramientas útiles para los estados para evaluar su propia acción y su propia estrategia. ¿Vieron cuando ustedes hacen un curso y les hacen hacer una autoevaluación? Bueno, acá lo que hace el protocolo es decir, ¿ustedes cómo creen que anduvieron este año en materia de económico y social? No pretende contabilizar denuncias, sino avances y progresos. Más importante que la denuncia que hace una ONG por
tal o cual deficiencia es ver si efectivamente ese progreso que denunció el Estado se realizó o no. Por ejemplo, en este momento de pandemia, es posible que el Estado informe a la Comisión y tenemos tantos casos de COVID, y por ahí miente y muestra de menos. Pero también puede informar, hicimos tantos hospitales de campaña que van a quedar para el futuro. Y esa es una buena, porque en el futuro hay ya hospitales que están hechos con profesionales que se van yendo acomodando y adaptando a la situación. O sea, lo malo ya lo vamos conociendo. Lo malo puede ser que vamos a aplicar una vacuna que no sirve. Y lo bueno puede ser que el Gran Buenos Aires, que era la explosión más grande que podía haber en el país, más o menos se controló con nuevos hospitales. Incorporan entonces indicadores de avance progresivo, evitan repeticiones de sistemas anteriores, porque claro, si el Estado hoy denuncia, hicimos esta macana, y la comisión le dice, bueno, hagan esto y esto y esto, el año que viene no van a querer repetir, volvimos a hacer la misma macana. Pero van a intentar, así sea pidiendo un crédito, tratar de mejorar el punto. Adoptan criterios de periodicidad en la presentación de informes. Es importante entonces que anualmente los estados saben que un informe tienen que presentar. Respetan el principio de progresividad. Una vez que se crea un derecho no se puede sacar. Por ejemplo, muchos ancianos van a poder decir, cuando se cambie ahora, hay un proyecto de volver a la vieja ley de jubilaciones, y lo probable van a decir, pero esto no es progresividad porque fuimos para atrás, porque esta ley de Cristina era peor que la de Macri, que era mejor, pero por lo menos volvamos a la de Macri, que se suspendió por decreto, no a la de Cristina, que no ajusta por inflación. Pero algunos podían ir a la Comisión Interamericana y decir, señores, no están respetando la progresividad. Incorporan también el principio de devolución, que es la comisión tiene que dar aportes para que el Estado tenga una devolución sobre lo que informó. Bueno, esto entonces es lo que esencialmente nos dice el sistema interamericano en este punto. Yo además quería ofrecerles algo más. Tenía algo que me parece que es importante que lo veamos. A ver. Les voy ordenado por ahí. Acá. Vamos a hablar de un punto que está en la bolilla anterior, pero nunca se lo dan, que es cómo juega, porque este valor es el que va a tener que estar presente para desarrollar los derechos económicos, sociales y culturales. Es el valor de desarrollo humano, que es el que se hace en el contexto de una democracia sustentable. A mí mucho, le voy a decir la verdad, no me gustó Pino Solana, porque se dio vuelta como un pañuelo 1.000.000 de veces. Pero tiene 3 o 4 cosas que dejó para la posteridad. Y entre esas, una es esta, de imponer el valor del desarrollo humano en el contexto de la reforma y también la protección de los bienes culturales. Así que bueno, lo malo, el pobre hombre falleció, lo peor es que se cambiaba mucho de opinión y lo mejor son algunas cosas buenas que podemos rescatar de su paso como político. ¿Pueden ver la Argentina? Sí, sí, se ve bárbaro. Buenísimo. Bueno, la reforma entonces incorporó la expresión desarrollo humano, provocando con esa expresión un cambio importante en lo que se llama el techo ideológico de la Constitución. Autores como Sagüez es un autor católico de derecho, un gran sistematizador, un gran constitucionalista, pero cuando él habla de techo ideológico de la Constitución, habla de los valores cristianos, que para él es el techo ideológico, su creencia. Lo bueno es que la Constitución incorporó esta expresión, entonces pone un techo ideológico que es palpable y que no es el que imagina ninguna persona, ni un católico, ni un judío, ni un no creyente.
El techo ideológico, es decir, el punto que no se puede atravesar, es el de desarrollo humano. Todos los actores políticos del sistema constitucional argentino deben pretender cuanto menos generar el desarrollo humano de la población. Este desarrollo humano se integra con un núcleo duro, que es ideológico y valorativo, y tiene que ser ubicado en el contexto de los nuevos valores que la reforma incorporó al texto fundamental. Pues ya en Constitucional nos cansamos de ver las cosas malas que incorporó la reforma en la sala de máquinas. Bueno, acá lo que vemos son las cosas buenas. Incorporar la idea de desarrollo humano es muy importante. La reforma jerarquizó algunos instrumentos, sabemos, e incorporó los incisos 19 y 23. El 23 dice, ¿cómo hablamos de desarrollo humano? Y porque vamos a identificar ciertas minorías y vamos a decir, a estas minorías hay que darle protección preferente. ¿Cuáles son? En el sistema de la Constitución, como nuestro techo ideológico de desarrollo humano, serán minorías, mujeres, generalmente desplazadas y desprotegidas, niños y ancianos, y las mujeres en situación de embarazo particularmente. Entonces hoy estamos motivando una igualdad, pero adjetivada. Vean la cláusula del nuevo progreso del 75-19 de la Constitución, que es la que incorpora Solano. Se procura entonces lograr el desarrollo pleno de las potencialidades que cada persona tiene, proveyendo desde lo institucional el marco más adecuado para lograr. Si no se alcanza con la legislación, con la reglamentación o con la regulación que haga el Ejecutivo, bueno, tendrá que venir la intervención directa de la autoridad para efectivizar la protección. Las acciones positivas presuponen una intervención directiva, que es la legislativa, y directa, que es la administrativa. Hoy el presidente, con la delegación legislativa, toma la decisión y después la ejecuta. A mí eso no me gusta tanto, pero bueno, es así. Primero se presupone la decisión, se la materializa y se la realiza siempre dentro de parámetros de igualdad. Se procura entonces que los poderes constituidos intervengan dictando leyes o medidas de promoción, o por vía directa, medidas concretas de acción de gobierno, que es lo que tendría que haber hecho, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires frente al primer pedido de esta señora con el hijo de discapacidad. Bueno, señora, para usted, a usted en particular le vamos a dar esto, porque está en una situación insostenible. Los derechos, entonces, esto lo decía Germán Vidal Campos, se promueven cuando se adoptan las medidas para hacerlos accesibles y disponibles a favor de todos. O sea, casi todos los chicos tienen la posibilidad de tener una plaza. Algunos no tienen plaza y se ponen muy contentos cuando el Estado toma la decisión. Yo me acuerdo que en tiempos un poquito mejores, donde en Mar del Plata se adoptaba el presupuesto participativo, todos los años se preguntaba a la gente en qué quería que el Estado priorizara el presupuesto. Y un año ganó la plaza. Pero fue un año donde toda la plata fue prioritariamente para mejorar las plazas, para que los chicos tengan lugares para jugar. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos posibilidad de hacerlos accesibles? Yo empecé a ver que en determinados lugares había juegos para chicos con discapacidades en pocas plazas. En esas plazas se logra entonces la accesibilidad y que la plaza sea disfrutada por todos. En otras no, porque solo tenemos los juegos. Y en otras situaciones menos, porque no hay ni siquiera plaza. Entonces por eso los derechos se promueven cuando se adoptan las medidas para hacerlos accesibles. Esto exige una base real igualitaria que elimine por debajo de ese nivel, que es el de desarrollo humano, todo lo que evita de cualquier naturaleza a que muchos consigan disfrutar y ejercitar un equivalente libertad real y efectiva. ¿Esto qué hace? Le obliga al Estado, como vimos que hacen los italianos,
a remover todo obstáculo impeditivo de la libertad y la igualdad de oportunidades y que impida la participación de todos en la comunidad. O sea, el Estado, por ejemplo, debiera decirnos a todos y a cada uno cómo son esas vacunas que nos van a dar. Y está bien si alguno quiere ir a quejarse, pero está mal que alguno vaya a quejarse con aviones pagados por la Cámara de Diputados o de senadores, que se vaya a quejar con su plata. Bien, o sea, hay que remover los obstáculos que hacen desigualdades. Sobraron pasajes de un senador o de un diputado que se gasten en escuelas, que se gasten en información para la comunidad. Se trata entonces de un liberalismo, ¿por qué no? Pero de solidaridad social. Y entonces entramos en lo que se llama el Estado social y democrático de derecho. Entonces esa es la opción que propone la Constitución. Donde quiera que haya o pueda haber una necesidad, una diferencia, una minusvalía, ahí hay que reforzar la promoción de la igualdad real y de los derechos humanos. Esta nueva impronta del constitucionalismo social se consolida con la reforma al implementarse el deber del Congreso, y esta es la cláusula pinosolana, de promover lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la del empleo y a la formación profesional de los trabajadores, porque al Estado le cabe el deber de elegir las acciones para optimizar los resultados que posibiliten el desarrollo de la persona humana en la sociedad. Por eso el desarrollo social es tan importante, y al progreso económico, pero dentro de un marco de equidad. De nada sirve el progreso económico cuando se concentra en la riqueza. El inciso 19 del 75 completa esta cláusula de progreso a través de una variada serie de postulados que entroncan mayoritariamente con las bases de lo que se llama el constitucionalismo social. El 79, el 75-19, perdón, da directivas macro en 4 parámetros. Primero, desarrollo con equidad. Federalismo, pero que sea igualitario. Educación, pero que sea gratuita y amplia. Y defensa del patrimonio cultural. El valor desarrollo humano obra entonces como un centro de confluencia que requiere, para ser operativizado, que operen todos los componentes que dije recién en conjunto. Entonces, este valor que yo les digo que es el desarrollo humano es conceptualmente una idea de evolución progresiva hasta el techo de esas condiciones de vida que se va elevando y tiene que concretarse en una tendencia creciente hasta satisfacer esas necesidades que hacen a la igualdad y a la dignidad de la persona. Yo no quiero que todos tengamos un jet para trasladarnos en avión a cualquier lado. Quiero que todos tengamos para comer, para curarnos, para vivir y dormir sin frío. Bien, esas necesidades deberían ser para todos. Y por supuesto tener todos calidad de vida, lo que va a surgir de las condiciones de entorno que la vida transcurre. O sea, fíjense qué mínima pretensión, volver a la clase media que teníamos en tiempo de Nepal. Yo con eso moriría feliz. El desarrollo humano aparece para el constituyente como un equivalente en medio ambiente al desarrollo sustentable. El desarrollo de hoy que sirva para las generaciones futuras. Y en el 41 de la Constitución surge con mucha vehemencia el concepto de un modelo de desarrollo en el que está la variable ambiental, económica, social y cultural. Es una temática, esta la ambiental, que corta transversalmente a todos los derechos. Entonces, bueno, esto es de preservación del ambiente, pero esta regla en el desarrollo humano obliga a los gobiernos a ocuparse de corregir errores, cambiar las actividades y ajustar sus procederes. Entonces, cada obra, cada actividad o cada acción que se emprenda debe ser efectuada teniendo en cuenta que no produzca determinado tipo de consecuencias nocivas para el medio ambiente o para la calidad humana. Por eso es tan importante un Congreso que esté despierto y que corrija
y que controle al Ejecutivo para que no se desvíe cuando toma decisiones, sobre todo en función de legislación delegada. Estas consecuencias no se limitan a nuestra realidad actual. A veces una macana del gobierno afecta a generaciones futuras y futuras. Vean que vamos a trabajar la explotación del litio, la explotación del fracking en petróleo y la explotación minera de oro. Eso nos puede dejar sin agua, sin montaña y con todo el agua contaminada. La protección del planeta es una deuda que todos tenemos para las generaciones futuras, pero la intergeneracionalidad es una de las características que presenta la tutela ambiental, pero también el desarrollo humano. Entonces, la introducción del concepto de desarrollo humano en nuestra Constitución es un claro pronunciamiento del constituyente importando parámetros que tienen que ser tenidos en cuenta cuando se toma cualquier decisión de gobierno, porque lo que ahí está en juego son las condiciones para la vida humana en todo lo que hace a su dignidad, a su calidad y a su igualdad. Una pregunta que uno se hace es ¿cómo se puede concretar esto de la impronta del desarrollo humano si el marco político y económico es adverso a estas indicaciones? Si propugnamos un Estado populista o liberal, que ninguno de los dos es socialdemócrata. Esto pareciera ser una suerte de esquizofrenia, y sobre todo cuando recién se hizo la Constitución. Cuando se hizo la reforma del 94, los mismos constituyentes que acababan de firmar la reforma hicieron un diseño de Estado liberal que vendió hasta la joya de la abuela. Y nos quedamos sin nada, y sin recursos, y sin posibilidades. Entonces yo pongo acá hay una esquizofrenia que plantea el accionar del poder constituyente en relación con los poderes constituidos, que promueven lineamientos totalmente opuestos al modo de desarrollo con justicia social que la Constitución propone. O sea, no es ni lo que quería Macri, un Estado liberal que no funciona, ni lo que quiere Alberto, si él lo que quiere es un Estado que sea absolutamente presente y que haga todo, ni una ni la otra, es por lo menos el sistema de la Constitución. Bueno, con esto del desarrollo humano que lo van a encontrar, estamos en la 9, en la 8, en los últimos puntos, hay un puntito que es el desarrollo humano. Yo les voy a bajar esta filmina junto con la otra clase de hoy y además el práctico de este caso de la Corte Interamericana. Y con eso cerramos los dos prácticos de esta segunda parte. Y ya les queda ir estudiando la materia. Yo lo que voy a hacer es darle una clase y la otra se la mando con video. Así vamos adelantando la mayor cantidad posible de tiempo. Bueno, muchachones, ¿tienen algunas preguntas? Hola. Voy a decir el chat. Hola, sí, 9. Gracias, pasa que nos encontramos. Muchas gracias, muy claro todo. Bueno, a Paola Cristina te lo ve muy bien. A ver, ¿quién más? Bueno, algunos, lo que pasa es que están todos con fotitos, deben estar durmiendo todos. Pero bueno, ¿alguno de los que quedó me quiere hacer alguna pregunta? Nada. No, muchas gracias, de que estuvo muy claro. Bueno, gracias, Paola. No, de verdad. Bueno, ¿algún otro que quiera preguntarme alguna cosa? Le damos el punto a Paola, que dice que estuvo muy claro. Pero no dejen de estudiar, chicos. Miren que acá lo importante no es que aprueben, sino que estudien, que aprendan. Bueno, nos vemos la semana que viene y vayan preparándose para que les voy mandando entre hoy y mañana. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches.